Durante estas últimas horas se ha presentado el índice de paz ciudadana que tiene que ver con la victimización, la seguridad, las medidas incluso que adoptamos acá en nuestro país las personas naturales, ¿no? Para hacer frente a la delincuencia, si es que hemos cambiado nuestros hábitos, si es que denunciamos, si es que nos ha pasado algo y varios datos más. Sí, vamos a conocer estos datos en detalle, esperamos, con Daniel Johnson, que es director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Loreto Álvaro. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Se entregó recién, ¿no? Durante esta mañana una pauta, la victimización, y que claro, justamente en este ítem, ¿no? De victimización, esta disminuye, pero ¿es para estar más tranquilos o para estar pensando ya en positivo? A ver, nosotros hay que tener bien claro que el instrumento que nosotros estamos presentando hoy día mide robos e intentos de robo con violencia, sin violencia, dentro del hogar, fuera del hogar. Entonces son esas tipologías delictuales. Y en esas tipologías vemos una baja que es significativa estadísticamente, que cambia una tendencia, porque desde el año 2020, que fue la pandemia en que todos estábamos más encerrados en las casas, menos personas en las calles, entonces había muchos menos delitos, y bajó de 40,6 hogares victimizados en ese minuto antes de la pandemia, bajó a 27, que fue el salto más grande que ha tenido la serie histórica. Después vino subiendo todos los años, paulatinamente, hasta llegar a un 36,6 hogares víctimas el año pasado, y este año presenta una baja. Entonces, todavía es un valor que es un solo punto todavía que baja, no podemos pensar en que hay una tendencia, aunque siempre es una buena noticia, por supuesto, que sean menos los hogares que están siendo víctimas de estos delitos. Hay como contrapartida, sí, otras estadísticas que por supuesto son preocupantes también. Por ejemplo, el temor al delito se mantiene, digamos, dentro de la tendencia histórica, ¿no? No, a ver, se mantiene el temor dentro de los valores de los 2 años anteriores. Pero el temor en los 2 años anteriores está extremadamente alto. O sea, piensen que el promedio histórico era alrededor de 18% de familias que quedaban en nivel de temor alto, ahora estamos en un 30%. O sea, es un salto gigantesco, y eso pasó principalmente en los últimos 3 años. Entonces, si bien baja con respecto al año pasado, de 30,5 a 27,4, la verdad es que son niveles de temor que no son sostenibles en el tiempo. O sea, es una ciudadanía que está extremadamente restringida en las acciones que hace diariamente para evitar ser víctima de delitos. Y eso lo vemos también en otras preguntas. Nosotros le preguntamos a las familias si es que, por ejemplo, dejaron de salir a ciertos lugares, y el 76,3% de los consultados nos dice que sí. O sea, si ha dejado de salir a ciertas horas, el 75%. Si ha dejado de usar artículos de valor en público, 73%. Si se ha puesto de acuerdo con sus vecinos para ayudarse, el 69%. Se ha reforzado la seguridad de su casa en los últimos 12 meses, el 67%. Y ahí hay restricciones como de movilidad, de comportamiento, de beneficio social. O sea, uno dice, medimos la calidad de la ciudad, por ejemplo, en áreas verdes, en metros cuadrados de área verde. Si esa área verde no es percibida como segura, no se usa, y por lo tanto no genera el beneficio social que tiene asociado ese costo. Y lo mismo, el refuerzo de la seguridad de las casas son inversiones que suelen ser muy importantes. O sea, poner protecciones, poner alarmas que muchas veces se pagan mensualmente, poner iluminación, cámaras, son inversiones muy relevantes que los ciudadanos están dispuestos a hacer con tal de tratar de sentirse más seguros, pero son inversiones que le compiten a otras cosas que podrían haber hecho, y que evidentemente podrían haber generado un beneficio también para esas mismas familias. Claro. Daniel, porque acá hay 2 temas, ¿no? El índice de victimización, que eso se le pregunta a los hogares si es que algún miembro fue víctima de robo o intento de robo. Eso es un dato concreto. Se le pregunta si fue o no víctima. Ese es el índice de victimización. Y lo otro que tú nos estás relatando es la sensación de la ciudadanía, ¿no? Porque pareciera ser que es distinto. Si bien es cierto, tú dices, no es un punto de inflexión, no podemos hablar de una tendencia todavía, pero se ve una baja por el lado del índice de victimización, pero el temor, y con las acciones que tú nos relatas, ¿no? Que has dejado de ir a ciertos lugares, han dejado de salir a ciertas horas, en fin, quizás hay una disociación con eso. Efectivamente, con estos delitos que nosotros medimos, pero lo que pasa es que en la encuesta, o los índices de victimización no se pueden ocupar para medir delitos que son muy dañinos, porque no tienen una frecuencia tan alta como para poder levantarle una encuesta. Nosotros medimos robos e intentos de robo, con violencia, sin violencia, eso sí, pero no logramos capturar en este instrumento otros delitos como homicidios, extorsiones, secuestros. Y esos delitos hemos visto un aumento en las estadísticas, esto es en las denuncias que hace la ciudadanía, hemos visto unos aumentos extremadamente.
Estamos conversando con Daniel Johnson, es director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. A propósito de este índice, ¿no? Lo entregaron recién, estábamos viendo algunas imágenes ahí. Daniel, sí, retomamos el contacto. Se interrumpió unos segundos, Daniel, alcanzamos... Sí. ¿Ahora me escuchan bien? Para que retomes, ahora te escuchamos perfecto, sí. Perfecto, muchas gracias. Pensamos que te había pasado algo, disculpa. No, sigo respirando aquí. Lo que les decía era que hay que el instrumento del que nosotros estamos presentando hoy día mide delitos de robo, intentos de robo, y no mide otros delitos que pueden estar generando mucho daño y mucha preocupación a la ciudadanía, que son delitos más violentos, más dañinos, como los homicidios, extorsiones, secuestros. Y ese tipo de delitos han tenido un incremento en los datos administrativos, o sea, las denuncias que hace la ciudadanía muy alto. Los homicidios un 70% en los últimos 10 años, o 7 años en realidad, los secuestros un 700%. O sea, son números que de verdad son muy preocupantes. Y eso puede estar haciendo que la ciudadanía no esté solo respondiendo al riesgo de ser víctima de delito, sino también a que la percepción, porque son por suerte son delitos que no ocurren muy frecuentemente, son otros más graves, pero si es que ocurren, el daño que me pueden generar es extremadamente alto. Claro. Entonces, el nivel de temor no responde solo a la probabilidad de ser víctima, sino al daño que ese delito del cual puedo ser víctima me puede generar. Y eso está generando niveles de temor extremadamente altos. Y ahí hay otro dato que arroja la encuesta, que es el porcentaje de personas que cree muy probable ser víctima de un homicidio, que es un 15,7%. Efectivamente. Ese número es enorme. Es un 15,7% lo que dicen que es muy probable, sí. Y si uno le suma los que dicen que es bastante probable, llegamos a un 31,4%. Un tercio. Y que eso es de verdad evidentemente muy preocupante porque primero no se condice evidentemente con el riesgo real que tenemos, pero sí manifiesta la preocupación que está teniendo la ciudadanía por ese tipo de delitos. Si te fijas, delitos sexuales, si sumamos bastante probable y muy probable, llegamos a más de un 20%, un 23% de secuestros, un 31,5% homicidios, y así, y hasta estafas online que llegan a niveles de un 70%. Entonces, el nivel de temor está dado por la percepción del riesgo de ser víctima de este tipo de delitos, obviamente, que son muy dañinos. Sí, y a propósito, para quedarse en la cifra del temor, si ha habido una constante y apunta por lo menos en la dirección de generar una sensación de que se está haciendo algo, cierro comillas, tiene que ver con el fast track legislativo en temas que tienen que ver directamente con seguridad. Y se ha informado mucho y profusamente acerca de eso particularmente, y se ha tratado de hacer un énfasis. Eso independientemente si tiene algún efecto práctico, pero quiero decir, por lo menos en las sensaciones, y uno se imagina que dentro de esas sensaciones podría estar la de temor, se está haciendo algo. Sin embargo, las cifras de la encuesta dicen otra cosa. Dicen otra cosa muy... Entonces uno se pregunta, bueno, si acaso esa agenda en algún sentido, como se dice tanto, mueve la aguja. Parece que no, Daniel. No, es que, a ver, hay varias cosas con respecto a eso. Primero, al parecer la ciudadanía no está muy alineada con lo que con esa agenda, porque el Congreso, los senadores y diputados son la institución que tiene responsabilidad en seguridad que aparece con la nota más baja en este instrumento. O sea, con una nota 2,3. O sea, la ciudadanía no está poniéndole buena nota a lo que está haciendo el Parlamento en materia de seguridad. Es la nota más baja de toda la institución. Entonces, y eso puede tener que ver con dos cosas, con que sienten que las acciones que están implementando no son efectivas, o también con la percepción de que la seguridad está en crisis y por lo tanto como que más que conocer las acciones hay una sensación de que las instituciones no están haciendo bien su trabajo, y esto está permeado también con la evaluación que hacen de los políticos y la ciudadanía en general. Entonces también hay un poco una mezcla, no es tan separable. Pero lo que sí creo que en esa agenda hay proyectos que son súper relevantes, pero que aunque se ha hablado mucho de la agenda, yo dudo que alguien que no está metido en el tema de seguridad todos los días logre describir proyectos de ley que le hacen sentido. Es difícil entenderla. La agenda tiene mucha mezcla de proyectos que son muy grandes y otros proyectos muy chicos. Por ejemplo, tiene el nuevo Ministerio de Seguridad, que nosotros lo vemos con mucho entusiasmo, porque creemos que hay una falta de coordinación del sistema de seguridad y justicia enorme en Chile, que coordine a las policías, los datos que ellos tienen, que haga diagnósticos correctos, que implementen políticas públicas basadas en evidencia, y no porque nos tinca que una política va a ser buena, sino que lo haga seriamente, y toda esa capacidad nosotros esperamos que la tenga el nuevo Ministerio de Seguridad. Y eso es parte
parte de la agenda legislativa. Pero eso está mezclado con otros proyectos que pueden tener efecto muy limitado, como, no sé, el pedir el routing en los buses interurbanos, que está bien, puede ser pertinente, pero es un proyecto de una escala radicalmente distinta y que el impacto que puede tener es muy diferente. Claro. Daniel, lamentablemente se nos va el tiempo, pero muchos auditores están planteando un tema que ustedes lo tocan ahí también en la encuesta. Voy a leer uno solo. Dice: hola, mucha gente que no denuncia, entre ellos yo. A mi hija le robaron su celular de 800.000 pesos en Makes. Decidimos no denunciar, nos sirve denunciar. Y ustedes ahí indican que solo el 52,4% de los hogares víctimas denunció los hechos. Y eso entiendo que esa cifra se ha mantenido. Es decir, todas las campañas que se han hecho para denunciar lo bien o lo necesario que es la denuncia, tampoco está teniendo efecto, tampoco se está confiando, ¿no?, en la denuncia. Así es. A ver, yo entiendo que las denuncias tienen costos y los costos muchas veces son relevantes. Hay que tener tiempo, hay que ir a la comisaría, hay que escribir el texto, etcétera. Hay que confiar también de que eso va a tener un resultado. Pero lo que tenemos que tener claro es que en ningún país del mundo las causas tienen mayoritariamente éxito. En general, la mayoría de las denuncias que uno puede hacer hasta en el país más exitoso en materia de persecución penal, lo más probable es que mi causa no se esclarezca que sí se esclarezca. Eso es así. No hay sistemas que tengan una mayor tasa de éxito. Pero ¿por qué es importante entonces hacer la denuncia? Porque si yo denuncio, es posible que yo logre prevenir esos delitos o evitar que otra persona sea víctima o yo mismo en el futuro sea víctima de ese mismo delito. Porque le entrego información al sistema, por ejemplo, para saber en qué lugares tengo que hacer patrullajes preventivos, para que no roben los celulares como el que cuenta la auditora. O hacer medidas de persecución. Yo puedo entonces ahora identificar, a lo mejor no voy a saber que esa persona que identifiqué más adelante, gracias a la denuncia, robó ese celular, no voy a poder tener pruebas de eso, pero sí voy a poder a lo mejor pillarlo en el minuto en flagrancia, en el minuto que está cometiendo otro delito, y sí lo voy a poder detener y evitar que cometa otros delitos más adelante. Entonces, la denuncia es un rol social. Yo entiendo que a veces cuesta cuando uno no piensa que eso no va a tener un resultado positivo para mi caso particular, pero hay que tener muy claro que es necesario que se haga. Y estamos en los niveles más bajos de denuncia, estamos en un 52%, que es uno de los 3 valores más bajos de los últimos 20 años en denuncia, y eso está dejando sin información al sistema en el minuto en que más necesitamos que el sistema conozca los datos para poder prevenir los delitos que están ocurriendo. Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, una vez más gracias por conversar con nosotros acá en el Expreso Bio Bio. Gracias, Daniel. Muchas gracias por invitarme, que esté muy bien.